La masacre de Katyn, la mayor operación de falsa bandera en la historia. Culturizando presenta Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. 1 a 1 y a sangre fría, 22.000 polacos, incluidos políticos, oficiales del ejército, artistas e intelectuales, fueron ejecutados con un tiro en la nuca entre los meses de marzo y mayo de 1940. Tras recibir el tiro de gracia, los cuerpos fueron arrojados en fosas comunes en territorio de lo que entonces era la Unión Soviética. En contra de lo que quiso hacer creer el gobierno de Stalin, aquellas personas fueron víctimas de la policía secreta soviética, la temida y siniestra NKVD, la tristemente conocida como Matanza de Katyn, un bosque próximo a la ciudad soviética de Smolensk, donde fueron hallados los primeros cadáveres, supuso el exterminio en menos de un año de toda la élite polaca. Durante medio siglo, el crimen fue censurado por el régimen comunista, que siempre acusó a la Gestapo, la policía secreta nazi, de esa terrible carnicería. Katyn, la que fue una de las mayores operaciones de falsa bandera de la historia, porque hasta finales del siglo XX todavía se dudaba de su autoría, tuvo su origen en septiembre de 1939. Por aquel entonces, todavía un poco conocido Adolfo Hitler de Alemania y Joseph Stalin de la Unión Soviética firmaron un pacto secreto por el cual invadirían Polonia y se la iban a repartir, llamado Pacto de No Agresión Molotov-Ribbentrop. Los primeros, Alemania, invadirían a Polonia desde el oeste, mientras que la Unión Soviética accederían al país desde el este, pocos días después. En esos días, por tanto, el nazismo y el comunismo, que a la postre iban a ser grandes enemigos, iban de la mano hacia el dominio de Europa. El resultado de aquel tratado es conocido por todos. Germanos y rusos conquistaron Polonia y se la dividieron a medias. El ejército polaco ya había sido aplastado por Hitler en las 2 primeras semanas de la Segunda Guerra Mundial y por tanto Polonia no representaba peligro alguno para la Unión Soviética. Por lo que el pretexto de Stalin para invadir Polonia fue defender los intereses de las regiones soviéticas fronterizas que las derrotadas autoridades polacas ya no podían garantizar. Con mínimo esfuerzo y pérdidas, el Ejército Rojo se apoderó de 180.000 kilómetros cuadrados de Polonia, capturando a 227.000 soldados, entre los que había cerca de 30.000 militares profesionales. Jefes, oficiales y policías fueron políticamente filtrados. Los comunistas y simpatizantes pasaron a colaborar con las autoridades soviéticas. El resto quedó repartido por diferentes campos de prisioneros donde sufrieron las habituales penurias de tales centros: poca alimentación, frío, humillaciones, escasa libertad, escasa correspondencia con sus familias, que pese a estar vigilada y censurada se mantuvo hasta la primavera de 1940. A partir de entonces no hubo ningún tipo de comunicación. Sin embargo, lo que no era de tan dominio público era que Stalin guardaba mucho rencor contra los polacos, debido a que estos habían humillado a sus tropas en la guerra polaco-soviética del año 1919. Quizá por eso, o simplemente por quitarse de en medio un ejército que podía darle más quebraderos de cabeza en un futuro cercano, es por lo que ordenó a su lugarteniente más sanguinario, Lavrenti Beria, quien era jefe del servicio secreto de la Unión Soviética, el NKVD, que se pusiera manos a la obra y creara una serie de campos de concentración a los que pudiera deportar a los miles y miles de reos que había hecho durante esta contienda. Dichos centros fueron Yuknovo, el Yuse, Kozelsk, Kiselshina, Oranki, Ostashkov, Putivli, Starobielsk, Vologod y Griasovets. Así se llamaban cada uno de estos centros de reclusión o campos de concentración de polacos. Poco después comenzaron los problemas para los soviéticos cuando se complicaba sostener la manutención de todos estos reos. En principio se pensó en deportar a un gran número de ellos, pero a Piotrush Sopunenko, quien era subalterno de Lavrenti Beria, se le ocurrió otra cosa: descongestionar, entre comillas, los campos de concentración. En un documento secreto en el que Beria, siguiendo el consejo de su subordinado, aconsejó al mismísimo Stalin ejecutar a los reos por formar parte de diferentes organizaciones rebeldes y estar llenos de odio hacia el sistema soviético, se iniciaba la masacre. Para justificar esta masacre, Lavrenti Beria calificaba a los polacos en una carta clasificada como ultra secreta. Esta carta fue fechada en 5 de marzo de 1940. Calificaba a los polacos de permanentes e incorregibles enemigos del poder soviético. En ella se ordenaba a la NKVD juzgar a los detenidos en tribunales especiales
sin contar con su comparecencia y sin acta de acusación, mediante la mera producción de certificados de culpabilidad y que se les aplique el castigo supremo, la pena de muerte por fusilamiento. Stalin firmó la orden con un lápiz de color azul junto a la palabra «za», que significa a favor. Para llevar a cabo las ejecuciones, los soviéticos emplearon pistolas alemanas Walter, armas que los germanos habían entregado en grandes cantidades a sus aliados soviéticos durante la invasión a Polonia en 1939. El Ejército Rojo consideraba más fiables y cómodas las pistolas alemanas que las Tokarev TT-30, que eran pistolas soviéticas que usaban justamente en esos tiempos el Ejército Rojo. Además, las Walter eran el arma reglamentaria de la Gestapo, de la Gestapo alemana. Por lo que en el caso de que la masacre fuera descubierta, las pruebas balísticas delatarían al régimen nazi como el autor de aquel crimen. Así pues, se trataba de una operación de falsa bandera, una masacre planificada por los soviéticos pero llevada a cabo con armamento alemán. Con horarios especiales para no llamar demasiado la atención, se comenzó a desplazar a los prisioneros para su ejecución. Allí esperaban 53 unidades a las órdenes de Vasily Blojin, el verdugo del camarada Stalin. El método era siempre el mismo. En primer lugar, los soldados del Ejército Rojo llegaban a ese pequeño búnker ubicado en el bosque y llevaban a ese lugar a cada preso. Este estaba forrado en su interior, ese búnker, de varios cientos de sacos de tierra para amortiguar el sonido de los disparos. Cuando accedían a la instancia, los reos eran interrogados por un oficial de la NKVD que les solicitaba datos como su nombre, su graduación y un largo etcétera. Por si aquello no era lo suficientemente desconcertante para el detenido, después se le exigía que se desocupara o que se quitara todos sus objetos de valor. En ese instante, la mayoría de los polacos entendían que se había terminado su vida. Era el momento final de su vida. Finalmente, los soviéticos esposaban a la víctima con las manos a la espalda y la llevaban hasta una sala contigua ubicada dentro del búnker, la cual estaba pintada de rojo, de algún modo quizás para mitigar los efectos de la sangre. Posteriormente, el cuerpo era retirado por una puerta trasera para evitar que el siguiente prisionero lo viera. Pero el traslado hasta el lugar de ejecución de los condenados se realizaba en camiones con 10 presos en cada vehículo. Los prisioneros de guerra del campo de Kozielsk, por ejemplo, fueron conducidos a Katyn. El resto de prisioneros retenidos en otros campos fueron trasladados a otras ubicaciones donde les esperaba el mismo destino. Por orden aleatorio, 2 guardias iban sacando a los presos uno a uno del camión. Lo agarraban de los brazos, lo retenían y entre llantos en muchos casos eran obligados a acudir al punto en el que otro guardia los esperaba dentro de ese búnker, vestido como un carnicero junto con una pistola. Una vez llegaban al punto, los arrodillaban, los colocaban en el piso y de un disparo los fulminaban en un baño de sangre propio de la crónica negra, cruel jamás vista, ¿no? El tiro generalmente era dado detrás de una de las orejas. Uno a uno eran asesinados y colocados en cada una de las tumbas que previamente habían sido cavadas para ello. Vasily Blojin, el mismo que se vanagloriaba de haber ejecutado en persona a 7.000 prisioneros polacos en 28 días, cubría su uniforme con un delantal de cuero negro, casco y guantes para evitar que la sangre y los restos del cerebro de sus víctimas pudieran mancharle. Las cifras varían atendiendo a los historiadores de quienes fueron asesinados, pero se cree que fueron trasladados y muertos entre 17.000 y 22.000 polacos. Se llegaron a asesinar entre 250 y 300 personas al día. El 22 de junio de 1941, durante la invasión alemana de la Unión Soviética, Stalin asistió desconcertado al avance del ejército alemán que cruzó la frontera soviética, haciendo caso omiso del pacto de no agresión firmado por Ribbentrop y Molotov. La guerra entre ambas potencias se convirtió así en el centro de todas las miradas, dejando el trágico genocidio polaco en el olvido. En el mes de abril de 1943, unos conductores polacos que acompañaban a una unidad alemana fueron los primeros en descubrir las inmensas fosas comunes. Se encontraban en un terreno cubierto de pinos, situados a unos 400 kilómetros al oeste de Moscú. Según sus testimonios, el lugar servía a la NKVD como escenario de sus ejecuciones. Había sido rodeado con alambradas y se hallaba vigilado por centinelas. Tras una búsqueda intensiva, el oficial del ejército nazi Rudolf Christoph Freiherr von Hersdorf
dio por fin con las escalofriantes fosas comunes. Más tarde, cuando el gobierno nazi lo consideró oportuno, hizo público el descubrimiento. Algunos investigadores argumentan que los nazis estaban bien informados de la masacre y que tras invadir la Unión Soviética trazaron un plan para hallar esas fosas comunes y usarlas en contra de los rusos. Con el permiso del ejército alemán, la Cruz Roja polaca examinó la zona e identificó a más de 4.000 oficiales polacos que habían sido capturados por los soviéticos durante 1939. El hallazgo de las fosas comunes provocó un auténtico terremoto político en el bando aliado. El primer ministro del gobierno polaco en el exilio, el general Władysław Sikorski, había viajado a Moscú el 3 de diciembre de 1941 y había preguntado a Stalin por el paradero de miles de oficiales polacos que habían sido hechos prisioneros en 1939 y de los que no se tenía noticia. Stalin le mintió diciendo que los prisioneros habían escapado a Manchuria. Se habían refugiado en Manchuria, imagínense, a más de 6.000 kilómetros de Polonia. Tras conocerse el hallazgo de las fosas de Katyn, la Unión Soviética cambió su versión y culpó a los alemanes de la masacre. Por su parte, Roosevelt y Churchill creyeron la versión soviética acerca del crimen. A pesar de las presiones de británicos y norteamericanos para que los hechos no fueran investigados, Sikorski pidió que la Cruz Roja Internacional llevase a cabo una investigación a fondo de lo ocurrido. A raíz de esa petición, el presidente Sikorski y la Unión Soviética rompieron relaciones diplomáticas y el 4 de julio de 1943, Sikorski y su hija iban a morir en extrañas circunstancias al estrellarse el avión en el que viajaban tras despegar de Gibraltar. Con el fin de la guerra, se clasificó cualquier documento que hiciera referencia a los crímenes cometidos en Katyn. La censura del régimen comunista impedía incluso que se pronunciara ese nombre en público y quienes lo hacían en privado se arriesgaban a ser incluidos en las listas de la policía polaca y en algunos casos incluso acabar en la cárcel. Una investigación llevada a cabo por la oficina de la Fiscalía General de la Unión Soviética entre 1990 y 1991 y por la Federación Rusa entre 1991 y el año 2004, imagínense, confirmó la responsabilidad soviética en las matanzas, pero se negó a clasificar esta acción de crimen de guerra. La investigación se cerró con el argumento de que los autores de la atrocidad ya habían muerto y de que el gobierno ruso no podía clasificar a los muertos como víctimas de la Gran Purga. Para el historiador polaco Ryszard Szeliszewski, aquella matanza supuso una enorme pérdida para Polonia. Buena parte de la gente más formada murió y ese episodio siempre ha marcado las relaciones de Polonia con Rusia. A pesar de que tras la caída del bloque comunista se hallaron aún más fosas comunes, todavía se desconoce dónde están enterrados los cuerpos de 7.000 de aquellas víctimas. Moscú ha acabado reconociendo que la matanza se produjo, pero jamás ha admitido que fuera ni un crimen de guerra, ni mucho menos un genocidio, un delito que nunca prescribe. Jamás ha rehabilitado a las víctimas y se ha negado a reabrir los archivos. Muchos historiadores consideran que para Rusia es muy difícil abordar este tema porque supone enfrentarse a un oscuro pasado y a los millones de víctimas del estalinismo. Lo más tristemente irónico es que al final de la Segunda Guerra Mundial, muchos polacos fueron llamados a unirse al Ejército Rojo para combatir contra el nazismo usando, como argumento principal, la venganza contra esta masacre. Soy Carlos Domínguez. Esto es Crónicas de Ares. Culturizando presentó Crónicas de Ares con Carlos Domínguez, una producción de culturizando.com.